Está en nuestra naturaleza ayudar. Por eso, desde hace 10 años, ayudamos a cientos de líderes empresariales a ser excelentes profesionales y mejores personas. A convivir en vínculos seguros y valiosos. Y a generar la energía, el equilibrio y la sabiduría que se necesitan para transformar el mundo que nos rodea. Nuestro propósito es promover liderazgos éticos que inspiren a las nuevas generaciones a alcanzar metas superiores que den sentido a sus vidas. Somos una poderosa plataforma regional que une y potencia el talento de mentes brillantes. Un grupo que pone pasión y corazón en su trabajo día tras día. Estamos juntos y preparados para adaptarnos al cambio cultural, a la transformación digital, a la era cognitiva y a los desafíos éticos. Podemos hacer que las cosas funcionen y más aún, que funcionen mejor. Cooperamos, innovamos, conectamos y aprendemos. Estamos plenos de experiencia y listos para el futuro. Sabemos hacerlo y lo vamos a hacer. Somos Lide Argentina. Muy buenos días, bienvenidos a la 9ª edición del Fórum Empresarial de Buenos Aires. Lide Argentina y su división Lide Economía, como todos los años, tienen el placer y el honor de recibirlos en esta mañana en la que compartiremos un encuentro prestigiado por la presencia de tan reconocidos y valiosos expositores. Compartiremos 90 minutos de información sumamente útil para enriquecer nuestros procesos de análisis y toma de decisiones en el difícil contexto socioeconómico por el cual nos vemos atravesados. Es la intención de Lide Argentina que ustedes capitalicen estos valiosos contenidos. Para quienes no me conocen, mi nombre es Antonella Barone y es un placer acompañarlos en las presentaciones de cada uno de los forums y sobre todo con esta gran familia de Lide que destaca no solo su nivel de profesionalismo, sino también su don de gente. Así que muchísimas gracias nuevamente por llamarme aquí en esta nueva edición que me da muchísima alegría. Este evento es posible gracias al patrocinio especial de BDO Argentina. Servicios de auditoría, consultoría, impuestos, outsourcing y payroll. También al patrocinio de Red Hat, proveedor mundial, líder de soluciones de código abierto para empresas y organizaciones. A su vez, destacamos a Cruz del Sur, empresa líder en transporte, logística y distribución. Y al apoyo de OLX Autos, el primer sitio que compra autos de manera inmediata, segura, confiable y 100% online. Agradecemos a nuestros apoyos institucionales, GS1 Argentina, Cámara de Industria Comercio Argentino-Alemana, Sociedad Rural Argentina, Universidad del SEMA, Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Cámara de Comercio, Industria y Servicios Argentino-Brasileña de la República Argentina, APRESID, Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina. Y saludamos a los media partners que nos acompañan hoy. Argentina Ambiental, Cover News, Davis Today, Editor Económico, Prensa Económica, Punto Trade. Agradecemos a nuestros proveedores oficiales,
Logitech y Claves. Nuestros eventos son carbono neutros gracias al apoyo de Carbon Group, quienes se encargan de realizar las mediciones de las emisiones de gases, y Climate Trade, responsables de la compensación de bonos. A continuación, invito a Rodolfo de Felipe, presidente de LIDE Argentina, a hacer la apertura oficial. Rodolfo, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, Antonella, y gracias, bienvenida, es un gusto tenerte un año más acompañándonos en los eventos de actividades y eventos de LIDE, así que es un gran gusto que prestigien nuestras actividades. Muchas gracias. Presenciales y virtuales con tu gran profesionalidad. Muchas gracias, un gran gusto. Bueno, y bienvenidos a todos ustedes a este Fórum Empresarial de Buenos Aires. Es la primera edición, el primer evento del año. Estamos contentos, una gran convocatoria, más de 600, casi 700 personas se han inscrito en este encuentro, así que estamos felices. En el inicio de la transmisión ustedes pudieron ver un video que muestra lo que somos y lo que hacemos en LIDE Argentina. Nos están mirando desde muchos lugares, están mirándonos, veo aquí desde España, desde San Pablo, desde aquí del país, Mendoza, Salta, Río Gallegos, Capital Federal, lógicamente, Zona Norte, Pilar, Entre Ríos. Estamos contentos que podamos llegar a través de estos medios a todas las partes desde las que nos están mirando. Un gran placer para todos nosotros. Quiero saludar y agradecer a Ricardo Wolf. Él es el nuevo Managing Director del South Hub de Johnson & Johnson. Seguramente conversaremos con él por el tema de la novedad de la vacuna que están desarrollando, así que le doy la bienvenida. Es un nuevo CEO que se integra a las empresas que ya forman parte del IDE. También saludo a la señora María Rosa Miguel, que es CEO de Bertotto Boglioni, y también trabaja en el mismo grupo la empresa Metalfor de la provincia de Córdoba, importantísimos industriales. Christian Nielsen se está haciendo cargo como Managing Director de la empresa Arla Foods, así que felices. Y saludo, desde la última vez que nos vimos, hay 4 nuevos miembros de LIDE Argentina, ellos son Jules en Logistics, saludo a Alejandro Wolf, Dell Tecnología, Patricio Olagoitía, Linde, una empresa de gases industriales, Rómulo Santana, y también Equifax, una empresa por todos ustedes conocida como Veraz, pero la verdad que es mucho más que eso porque trabaja Smart Data y tiene servicios muy, muy importantes para ofrecer. Por supuesto, también a toda la gran cantidad de miembros que nos acompañan, miembros del IDE, integrantes del Comité de Gestión y del Consejo Consultivo, además de, como dije, la gran cantidad de amigos de la comunidad virtual que tenemos en LIDE Argentina y que hemos formado durante todo el año pasado con los más de 30 webinars que hicimos. Saludo también invitados especiales que nos acompañan: Teófilo Lacroce, que es de Raizen Argentina, Shell, Pedro Balestrini, que está al frente del supermercado mayorista Macro, Oscar Sardi y Daniel Riedelner, que son respectivamente CEOs de TGS y de TGN, quienes transportan el gas que consumimos. Manuel Mantilla, que es CEO de Mercedes-Benz, en la parte de autos, y Raúl Arcesat, que maneja la parte de buses y camiones. Rosana Mato, que es Country Manager de Stec Group, Joao Badao, director general de Facebook en Argentina, Jean-Noël Divet, otro recién llegado a la Argentina, CEO de L'Oréal. Con ellos vamos a conversar en este año estas iniciativas que tenemos de carbono neutro, o aún mejor, que son las de carbono positivo. No es compensar lo que generamos o las emisiones que generamos en nuestras actividades y eventos, sino aún más ponerlas positivo, generar más para que sean las actividades impacten de modo positivo en el medio ambiente. Por supuesto, lo vamos a trabajar este año y ustedes van a tener información y contenidos de eso. Saludo también a Javier Gremes Cordero, que es el CEO de PECOM, la empresa de energía del Grupo Pérez Compán, Javier Balseiro, CEO de Dicasa, los conocen ustedes por las autopistas. Entramos y salimos de Buenos Aires por sus autopistas, una de ellas. Bueno, mi amiga Marta Harf, de Perfume Mungüe, súper conocida, Fabián Rivas, CEO de Cabot Argentina, y termino con Agustín Becar Varela, CEO de Mastercard, y un amigo especial que nos está mirando, que es Matías Shapiro, que es el gerente de Asuntos Públicos de ExxonMobil. Bueno, muy bien, hemos elegido en esta mañana un título un poco provocador para todos ustedes, ¿no? Argentina posible o imposible. Claro, proyecta al futuro, esa expresión proyecta al futuro. El impacto de la pandemia
en la actividad económica continuará afectando al sector productivo con una proyección incierta para el 2021. Los aborígenes de la Polinesia saben desde hace miles de años que después de un temblor, después de un terremoto, viene un tsunami. Entonces todavía estamos temblando, pero se ven en el horizonte probablemente grandes olas que vayan a afectar nuestra seguridad, nuestra tranquilidad, la previsibilidad en general del sistema productivo. Entonces, prepararnos y anticiparnos a semejante incertidumbre o esos desafíos es parte de nuestro trabajo al frente de empresas con responsabilidades. Porque tenemos que tomar decisiones de las estratégicas, de las mediano y largo plazo, y decisiones diarias, de las urgentes, de las que no pueden esperar. Con el propósito de pensar juntos, entonces, el futuro, con más información, con más herramientas y poder así mitigar el impacto de la crisis y lograr una más pronta recuperación del principal sector que genera riqueza, porque somos nosotros, los empresarios, junto con los emprendedores, junto con los científicos, los innovadores, el resto de los grupos de la sociedad consumen la riqueza que nosotros generamos. Riqueza no como sinónimo de lo suntuario, sino como antónimo de pobreza. Entonces hemos convocado con ese propósito a reconocidos especialistas, nos acompañan cada año generosamente, están aquí, dedican su tiempo y lo estoy muy agradecido y a disposición siempre de todos ellos, porque ellos están a disposición de todos nosotros con sus contenidos y con sus conocimientos. Ellos van a compartir con nosotros su visión de la actualidad y las perspectivas de futuro desde distintos puntos de vista. Entonces el grupo LIDE Argentina lo hace con el propósito de ayudar a todos ustedes a elegir mejor las peleas o disputas que tienen que dar, que todos tenemos que dar, las que son necesarias y separarlas de las innecesarias, con quién no tenemos que pelear. Y también las conquistas que tenemos que tratar de lograr, las necesarias de las que no lo son, como grupo, como sector, el lugar que tenemos que ocupar en la comunidad. Es nuestro deseo que aprovechen entonces esta mañana los contenidos que les estamos ofreciendo. Ustedes tienen abajo un botón de chat, con él están conversando con nuestro equipo de producción, ese es el lugar para debatir entre ustedes, para opinar, es un lugar que queremos que se active, que se caliente, en el buen sentido de la palabra, para que ustedes se pongan en contacto e interactúen entre ustedes. Y después tienen el botón de Q&A o preguntas y respuestas, depende de la versión que tengan del programa de Zoom, y allí pueden hacer preguntas a nuestros panelistas y a la moderadora. Les pedimos que digan quién la hace, de qué empresa es, a quién va dirigida, y por supuesto que sean concisas, que traten de estar despojadas de opinión y sea directa la pregunta, para que podamos terminar en tiempo y hacérselas correctamente. Entonces damos ahora sí comienzo a la parte de contenidos de este primer capítulo de la 9ª edición del Foro Empresarial de Buenos Aires, y para eso le doy la bienvenida a los destacados panelistas que nos van a acompañar. En primer lugar recibimos a la presidente de la división LIDE Economía, y directora de Relaciones Institucionales de la Universidad UCEMA, la Universidad del SEMA, a la señora, la querida amiga Diana Mondino. Diana, es un gran gusto tenerte aquí en esta mañana. Muy buenos días. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, no, gracias a vos por tu trabajo que hacer, por tu gran trabajo en la división LIDE Economía. Seguimos con otra mujer, con otra gran mujer. Nos acompañará otra amiga de LIDE, es directora, fundadora y directora de Management and Fit. Recibimos a la señora Mariel Fornoni. Buenos días, Mariel. Un gran gusto tenerte esta mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, buen día a todos. Muchas gracias por estar y, bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Otra vez, un placer estar este año con ustedes. Bueno, muy bien. También como Diana y como Mariel, estamos acostumbrados a verlos en gran cantidad de programas de televisión porque son frecuentemente convocados. El que sigue es un politólogo, un analista político, presidente y director general de la consultora que conduce y que presta muy buenos servicios. Recibimos al doctor Sergio Berestein. Sergio, buen día, buena mañana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muchísimas gracias al LIDE por la convocatoria. Un placer estar con ustedes otra vez. Bueno, muchísimas gracias, Sergio, gracias. Y por último, otro gran amigo de la casa, también está hace muchos años con nosotros, nos acompaña en el Foro Empresarial de Buenos Aires, un prestigioso periodista, lo ven ustedes seguido en muchos medios también prestigiosos, al señor Joaquín Morales Solá. Hola Joaquín, buenos días, ¿cómo andas? Buenos días, ¿cómo están todos? Un placer estar de nuevo en un evento de ustedes, como estoy todos los años. Bueno, muchas gracias. Entramos a sus casas y ustedes entran a las casas de todos nosotros. Bueno, yo no, porque estoy en la oficina. Así que bueno, buenos días los cuatro. Yo los despido a Joaquín, Mariel y Sergio por unos minutos. Me voy a quedar con Diana. Voy a invitar a Diana a que ponga en contexto para arrancar, pero vamos a empezar antes, y para que esto sirva como de pie a ella para
su exposición con una de las 4 votaciones que vamos a tener. Queremos que ustedes emitan su opinión y la compartan con nosotros. La primera votación que vamos a tener, si puede la producción ponerla, es esta. La pregunta es, dado el actual contexto, ¿a qué le teme más? ¿A una crisis social, a una crisis económica, a ambas o a ninguna? Es importante esta pregunta. Diana, tengo súper claro, estamos limitados por la tecnología y por el tiempo, pero qué importante sería hablar sobre los protagonistas de los cambios, ¿no? Los futuros protagonistas de los cambios, de la mano de quién van a venir como clase o como grupo de quién van a venir. En Chile vimos que fue por la juventud que sale a manifestar si está provocando un cambio en la Constitución, etc. Así que, no sé si ya tenemos los resultados, vamos rápidamente a los resultados, si los tenemos aquí. Entonces dice, a una crisis social es lo que más le temen, 17%, a una crisis económica, 15%, a ambas, el 66%, y a ninguna, el 2%. Con esto como contexto, Diana, te dejo con la tarea que sabes hacer muy bien, que es enmarcar y dar tu opinión, tu valiosa y filosa opinión. Bueno, siempre se ve que hay optimistas, que hay un 2% que piensa que no va a haber ningún tipo de crisis. Bueno, ustedes saben que yo soy economista y para mí es un honor poder conversar, no solo por ser tan destacados analistas, sino porque la economía es hija de la política. La economía da opciones, la economía plantea posibilidades que los políticos son los que deben elegir. Uno dice, bueno, esto es más caro, pero más efectivo, esto es más lento, pero va a funcionar en el largo plazo. Hay distintas opciones que siempre en las familias estamos tomando todo el tiempo. Y los políticos son los que deben tomar esas decisiones que plantean los economistas. Sin embargo, me parece que en Argentina estamos casi en la situación inversa. A ver, los políticos están tomando decisiones económicas, buenas, regulares o malas, pero la situación económica ha llegado a una situación tan particular que probablemente debería ser la madre de las decisiones políticas. O sea, dada la situación económica, esto debería guiarnos o orientarnos hacia lo que el gobierno intente hacer, o eventualmente en un ciclo de elecciones que está tan cercano, lo que los votantes prefieran. Así que esta relación indivisible entre economía y política está casi probablemente invertida. No son solamente los políticos los que definen sobre la economía, sino la economía que está empujando fuertemente y en un potencial contexto de crisis a la política. En este ámbito también el presidente, en su discurso tan reciente, ha planteado muchos temas, de los cuales muy pocos eran económicos. En todo caso era hablar de culpas o del pasado, etcétera, desde el punto de vista económico, y la verdad que solamente se detectó una iniciativa muy particular desde el punto de vista económico, como es que el Estado sea productor, que ya de por sí es una cosa rara, un Estado productor de marihuana. Es la única iniciativa económica que se ha planteado de frente rápidamente en el discurso presidencial. Todo lo demás son consecuencias o condiciones o alternativas que tenemos. Esto nos plantea un escenario bastante particular porque independientemente de que cada sector esté más o menos restringido, no tiene un horizonte claro. Y el otro punto que es bastante particular desde el punto de vista económico es que en economía tenemos algo que se llama desde hace mucho tiempo la trilogía imposible. Para los que les gustan estas cosas, es un modelo racionalizado por Mundell y Fleming, en donde hablan de que hay 3 elementos que los 3 no se pueden tener simultáneamente. Siempre tenés que elegir 2 y uno te queda afuera. Si estuvieras en un contexto de tipo de cambio libre, que claramente no estamos en Argentina. Entonces eso dice que se puede tener un tipo de cambio fijo y o una política monetaria diseñada, definida por el Banco Central y o libre movimiento de capitales. Solo 2. La tercera viene dada por el resultado de eso. Y en Argentina estamos en una situación en donde no tenemos un tipo de cambio fijo, al menos está para el exportador, pero no para el importador, porque para algunos hay, para otros no hay. Claramente no tenemos libre movimiento de capitales porque estamos en un cepo. Y la política monetaria depende completamente de los pasivos, o sea, la política monetaria son los pasivos del Banco Central, que en este momento están, desde ya hace varios años, definidos totalmente por la tasa de absorción de pesos
y el costo de los títulos del Banco Central, que ahora los que están de moda ahora son los PASES y las LELIQ, pero que van cambiando de nombre desde los últimos 5, 8 o 10 años. Entonces la situación económica es muy particular, los políticos son los que habrán de definir todas las opciones, y bueno, para mí será un gusto escuchar qué es lo que opinan cada uno de ellos, y ojalá me pueda pasar al 2% de los que creen que no va a haber ningún tipo de crisis. Me gusta mucho, me gusta lo que decís, me gusta el coraje que tenés. La verdad que sabés y decís lo que pensás lo que decís y decís lo que pensás. Me gusta mucho. Te quedás con nosotros, Diana. Vamos para la segunda parte, para moderar la segunda parte, que serán preguntas, pero casi sería una mesa redonda del final. Ahora es el turno, te despido por unos minutos, ahora es el turno de Mariel Fornoni, como dijimos, que es la titular de Management and Fit, una consultora que le toma la temperatura a la opinión pública. Para empezar con ella vamos a hacer la segunda pregunta, la segunda votación de todos ustedes. La pregunta es: ¿cuánta confianza tiene en que Alberto Fernández pueda resolver la crisis económica derivada de la pandemia? ¿Poca, mucha o ninguna? Quiero decirles que esta es la pregunta, mientras ustedes votan, esta es la misma pregunta que hicimos el año pasado, tenemos los resultados del año pasado, con lo que, Mariel, vamos a poder tener un panorama de los asistentes a este evento, por supuesto. No me retes porque los números el universo no va a ser seguramente el que corresponde para que una estadística sea confiable. Vamos a tener, en vez de más menos 4,5, 5%, vamos a tener un más menos un poco más grande. Pero seguramente nos va a servir para ver cuál es la temperatura, cuál es el pulso de la gente luego de todo este año en el que sufrimos la pandemia. No sé si ya tenemos los resultados, los vamos a compartir aquí con todos ustedes. Entonces la pregunta era: ¿cuánta confianza tienen que Alberto Fernández podrá resolver la crisis económica derivada de la pandemia? Poca, 44%, 4% mucha, ninguna, el 52%. El año pasado las respuestas fueron poca, 66%, mucha, 26% y ninguna, el 8%. Es decir, que la confianza, la confianza en el gobierno, en el presidente, ha caído estrepitosamente. ¿Qué te parece esto, Mariel? Bueno, vos decís que el más menos podía ser 10 en función de la muestra, creo que es un poco más alto, porque bueno, en nuestros estudios 6 de cada 10 aproximadamente plantean que no creen que el gobierno pueda gestionar la economía en la situación que sigue, ¿no? Entonces, bueno, me parece que está un poco sesgado el auditorio, ¿no? A un determinado segmento que, bueno, no es el total de la muestra. Pero bueno, hablando un poco, esto justamente es una de las cosas que yo creo que es fundamental, el tema de la confianza, ¿no? ¿Qué creen que el gobierno puede llevar adelante en términos de confianza? Entonces, hoy en todos los estudios de opinión pública que nosotros hacemos, hay 3 palabras, yo diría, que transversan cada uno de los temas y de alguna manera se retroalimentan entre sí, ¿no? Y esto tiene que ver con fundamentalmente, estos 3 temas tienen que ver con la incertidumbre, con la confianza y con la corrupción, ¿no? Cada uno de ellos se termina retroalimentando entre sí y bueno, la incertidumbre obviamente proviene de todo este último año que hemos pasado, prácticamente coincidente con el año y poco de gestión de este gobierno, donde hubo muchas idas y vueltas, donde íbamos para un lado y después nos desdecíamos y tomábamos una decisión en contrario, o negábamos una decisión concreta durante mucho tiempo y después terminaba apareciendo de un día para el otro, con promesas difusas, o recién Diana hablaba del discurso del presidente en la apertura de sesiones, tampoco ha ayudado, ha hablado muy del pasado y lo que habló del futuro realmente terminaban siendo buenos deseos, pero no eran planes concretos.
Y esto obviamente impacta en la confianza. La verdad, yo siempre digo, hubo como al inicio de la pandemia un momento en el cual se podía haber generado un círculo virtuoso de confianza. Nosotros tuvimos la última sesión de líder prácticamente cuando esto estaba arrancando, cuando la pandemia estaba arrancando, y la verdad que las encuestas mostraban el 90% de la gente estaba de acuerdo con las medidas que el gobierno estaba tomando. Eso se disipó prácticamente a los 2 meses. Y hoy, la verdad, 6 de cada 10 personas no creen que el gobierno pueda gestionar la pandemia, y esto se da también frente a la incertidumbre de datos que que no terminan condiciendo con la realidad, ¿no? Nos dicen que va a haber tanto por ciento de porcentaje, determinado porcentaje de gente vacunada. Hoy sabemos que solo el 0,8% de la gente tiene las 2 dosis. Hoy la etapa de la Nación plantea que en 10 meses, en los próximos 10 meses, va a llevar vacunar a este ritmo solo la gente de riesgo y los mayores. Entonces, la realidad es que hoy no hay confianza tampoco lo vemos en los bonos, ¿no? Cómo caen fuertemente, cómo viene incrementándose el riesgo país. Y este es un tema fundamentalmente de confianza. Lo que pasa es que sin confianza la economía no funciona. Todos sabemos que medidas de moderación, de expectativas, sin confianza no tienen ningún sentido. Y el otro tema que también se retroalimenta con todo esto es la corrupción. Yo digo, frente a un escenario donde tenemos situaciones muy concretas de urgencia, como son la economía, como es la salud, sin embargo, la corrupción sigue apareciendo en primer lugar de todas las mediciones, no solo las nuestras, sino cuando uno mira mediciones de colegas, en preocupaciones espontáneas, en primer lugar aparece la corrupción, porque también la gente entiende que el dinero que falta es porque fue desviado a otro lado, o la vacuna que le falta es porque fue desviada hacia otro lado, o la negociación que no se hizo es porque había una negociación que privilegiaba a algún u otro sector. Entonces es muy difícil avanzar con estos 3 temas tan fuertemente hoy arraigados, esta incertidumbre total y la necesidad, por otra parte, de que alguien se haga cargo de esto, pero también la falta de confianza y el velo de corrupción frente a cada una de las acciones que van apareciendo, cada una de las propuestas que van apareciendo. Obviamente que esto impactó en la imagen y en la gestión de los dirigentes. El gobierno de Alberto Fernández comenzó aproximadamente con un 38-39% de aprobación, que era más o menos sus votantes, ¿no? Y se fue incrementando y llegó después de los 2 primeros meses de pandemia a crecer más de 20 puntos, producto de el acompañamiento de aquellos que no lo habían votado, pero que veían como un incipiente liderazgo, una Cristina que estaba corrida del escenario. Y a lo largo de este año se ha ido perdiendo. Hoy el presidente tiene 36% de aprobación, perdió esos 20 puntos que había crecido durante la pandemia y está aún más bajo que cuando inició su mandato. Y además, en términos de imagen, vemos algunas cosas que yo quisiera remarcar. Tengo muy pocos minutos, así que quiero aprovechar el tiempo en algunos datos puntuales, y que tienen que ver con el tema de la imagen, no solo del presidente, sino de la vicepresidente, ¿no? Hoy Cristina tiene un piso alto, como siempre lo venimos diciendo, tiene 30 puntos de imagen positiva a nivel nacional, pero tiene 58 puntos de imagen negativa también a nivel nacional. Hoy más del 55% de la gente cree que es ella quien gobierna y no Alberto Fernández. Hay un 30% que cree que es Alberto Fernández el que está gobernando. En la provincia de Buenos Aires, que siempre la imagen de Cristina había sido positiva y era como su bastión más fuerte, hoy tiene una imagen negativa de menos 54, es decir, 54% de imagen negativa. Axel Kicillof 45, Máximo Kirchner 55, es decir, que la imagen negativa en ese bastión electoral fuerte para el kirchnerismo también es bastante negativa. Y esto lo traigo a partir de un tema que obviamente se viene y que es el año electoral, ¿no? Nos enfrentamos a un año electoral, creemos, no tenemos muy claro si el año electoral se va a desarrollar
previsto como estaba, con unas PASO en agosto y con una elección en octubre. Hay varios proyectos, desde suspender las PASO, desde correr la elección. La realidad es que todavía no está claro qué es lo que va a pasar, pero nos enfrentamos a unas elecciones legislativas donde, de alguna manera, lo que está en juego, a ver, ¿qué es lo que está en juego y cuál va a ser el eje de la elección? Yo creo que la elección el eje va a ser el mismo que tuvimos en el 2009, que tuvimos en el 2013, que es más Cristina, menos Cristina. La realidad es que las bancas que están en juego cambian un poco. En diputados está en juego que el oficialismo pueda tener mayoría simple, pueda tener quórum propio, de hecho lo está consiguiendo, y en el Senado favorece más a la oposición, donde tiene menos bancas en juego, tiene más por ganar y probablemente pueda ganar entre 1 o 2 bancas. Y la mala noticia, digamos, para el oficialismo es que está muy lejos de tener los 2/3 y quisiera tener algún cambio importante. Ahora, volviendo al eje de la elección, en el 2009 y en el 2013 la elección, el eje fue más o menos Cristina, la reforma constitucional en el 2013, y la realidad es que Cristina no ha podido ganar ni la elección del 2009, ni la del 2013, ni la del 2017, es decir, las elecciones de medio término. En el 2009, si nos acordamos, ganó Francisco de Narváez por menos de 2 puntos a una fórmula con candidaturas testimoniales donde aparecían Néstor Kirchner, Sergio Massa, Daniel Scioli, todos en las boletas, y ganó Francisco de Narváez, recién llegado a la política, en esta unión pro junto con Mauricio Macri en la ciudad. En el 2013 también el eje fue más o menos Cristina y el peronismo estaba partido. Sergio Massa le ganó a Martín Insaurralde, que era un candidato que tenía 20% de nivel de conocimiento cuando empezó la campaña, era un intendente moderado, pero que prácticamente tenía muy bajo nivel de conocimiento, y en el 2017, en la campaña, Esteban Bullrich le puede ganar a Cristina. Entonces Cristina conoce ese techo que tiene en términos de la opinión pública, y hoy la realidad es que Alberto Fernández, en la situación delicada que está, con muy poco poder, en la opinión pública hoy sigue teniendo un mejor lugar que el de Cristina, tiene 6 puntos más de aprobación de gestión que el propio Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Entonces, en términos de elecciones, la verdad que el oficialismo está en una situación delicada, más allá que entendamos que la provincia de Buenos Aires tiene un 60% de peronismo y que cuando el peronismo está unido es difícil hacerle frente. Pero si esto lo conjugamos también con lo que está pasando en todas partes del mundo. Acá no importa quién es la oposición, importa quién es el oficialismo. Y la realidad es que en todas las elecciones lo que estamos viendo es que los oficialismos se están perdiendo, porque también la pandemia los ha perjudicado, y la gente con quién se enoja, y se enoja con la gestión. Entonces, frente a esto, el oficialismo está en una situación más delicada frente a la elección que viene. Por eso digo, no importa tanto qué pasa con la oposición, pensemos en las elecciones que han pasado, un Francisco de Narváez en el 2009, en el 2017 Esteban Bullrich, no eran candidatos demasiado fuertes y parecía que hacerle frente a Cristina era imposible. Creo que no es imposible, creo que no cambia demasiado en términos de lo que pasa en el Congreso, pero sí cambia sustancialmente qué pasa con el humor social, qué pasa con recrear expectativa, porque si el oficialismo gana, la expectativa no se va a recrear porque todos sabemos que va a ser más de lo mismo. Entonces, hoy la situación en términos de la opinión pública, como yo les decía, está complicada fundamentalmente en términos de confianza, muy preocupados en términos de la incertidumbre, preocupados en relación a la economía. En esto hubo un cambio en estos últimos 4 o 5 meses. La principal preocupación dentro de las económicas tenía que ver con la recesión y con el desempleo. Hoy la principal preocupación tiene que ver con la inflación. La preocupación por la inflación se duplicó en los últimos 4 o 5 meses y evidentemente la gente retomó sus actividades y se dio cuenta que su presupuesto
no alcanza porque los precios que dejó al dejar el mercado, al salir a la calle, digamos, no son los mismos que encuentra hoy y está muy preocupado por este tema. Pero volvemos a lo mismo, ¿qué es lo que pasa? Que en realidad no hay confianza del que el gobierno pueda hacer algo para combatir esto. Entonces, frente a esa falta de confianza, frente a esa falta de poder político, pérdida de liderazgo, la realidad es que es muy difícil lo que el gobierno puede hacer para cambiar esa sensación en la opinión pública. Bueno, seguramente Sergio va a hablar más de la situación política, por eso yo me quería centrar un poco más en estos números. A ver, el gobierno hoy está en una situación peor que la que arrancó en términos de su valoración de gestión, en términos de su imagen, y frente a esto, la verdad que la elección, sin una economía floreciente, yo entiendo que el gobierno está apostando a la soja, ¿no? Y a los miles de millones o a los 10.000 millones que pueden provenir de la soja y alguna situación más, pero en esta situación de falta de confianza, la realidad es que la reactivación económica tendría que impactar demasiado para que la percepción fuera que estamos realmente mejorando. Así que, bueno, cedo la palabra a los disertantes que siguen no me quedó la justicia afuera, pero seguramente Joaquín va a hablar de la justicia, que es su tema, y quedo atenta a las preguntas para responderlas y para alguna reflexión final. Muy bien, Mariel. Muchísimas gracias por tu... Coincido con vos en que el punto clave es, bueno, el título de tu exposición, la confianza y la incertidumbre en este año electoral. Nos esperan 7 meses realmente divertidos. Así que muchas gracias, nos vemos en unos minutos, como siempre clarísima y muy efectiva en tu labor científica de recolección de datos. Está bastante activo el chat, hay opiniones fuertes, me gusta que así sea, en el marco del respeto, todo está permitido. Quiero renovar el agradecimiento a las empresas que nos acompañan y que hacen posible que ustedes disfruten de estos 3, 4 grandes expositores, 2 y 2, 2 grandes mujeres y 2 grandes varones profesionales, hombres. Bueno, Sergio Crivelli está al frente de BDO, que nos acompaña, Jorge Pairó, que es Country Manager de Red Hat, a Mauricio Roncheto, que es CEO de Cruz del Sur, Transportes Cruz del Sur, OLX Auto, Ernesto Mendizábal, que es el CEO Carbon Group, como dijimos, y Climate, que hacen posible que nuestros eventos sean carbono neutro, y Logitech, Maxi Hernández, los saludo, que nos provee estos espectaculares equipos para hacer los webinars y claves. Su titular, Nelson Pérez Alonso, nos entregó, ustedes lo van a recibir mañana por email, un gran trabajo, un informe de 40 páginas de indicadores de consumo y de crecimiento, que realmente está espectacular, lo estuve mirando anoche, agradecido a Nelson. Bueno, le damos la bienvenida a nuestro siguiente expositor y vamos a repetir la pregunta que hicimos previo a su intervención, a su aparición. La pregunta era: la votación a la luz del avance del gobierno sobre la libertad individual en medidas sanitarias y económicas, ¿qué posibilidades de radicalización existen? Así que si te parece, Sergio, vamos dándole un tiempo a la gente para que conteste. Como posibilidades de radicalización, pocas, muchas o ninguna. Y me parece, Sergio, que Mariel te la dejó picando en el área a vos con su planteo de cuáles son los desafíos respecto de este año electoral. Se lo voy a decir, pero te lo digo a vos, ¿no? Después las pretensiones de Narváez y de Massa, habiendo tenido ese triunfo arrollador en las elecciones de medio término, en las elecciones legislativas, después siempre se diluye, es como que fuera una constante en la Argentina que descolla en las elecciones de medio término, después se apaga para las elecciones presidenciales. Así que antes de dejarte esa pregunta como pie, vamos a mirar los resultados y compararlos con los del año pasado. Pocas posibilidades de radicalización, lo opina el 24%. Antes, el año pasado, lo opinaba el 36%. Muchas posibilidades de radicalización, el 73% opina ahora, el año pasado 58%, subió de 58 a 73%. Y ninguna, el año pasado era 6% y este año es 3%.
Evidentemente, Sergio, la gente está con el temor de la radicalización del modelo, por lo menos la gente, quienes nos acompañan, nuestra comunidad, tiene muy claro ese tema. Así que te dejo con nuestra audiencia conversando desde tu punto de vista de politólogo prestigioso. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, excelentes las exposiciones que me precedieron. Voy a contestar parcialmente las preguntas porque prefiero aprovechar estos minutos para brindar una opinión mirando el mediano y largo plazo, ¿no? A mí me preocupa mucho que una vez más la Argentina tiene otra experiencia de gobierno que está profundizando una decadencia que ya lleva décadas, ¿no? Recordemos que, por tomar una medida, el ingreso per cápita de la Argentina ahora es similar al del año 1974, es decir, perdimos medio siglo de desarrollo. Es algo patético, pero es así. Y por supuesto uno puede especular con cuestiones que son relevantes, ¿no? Como la cuestión electoral. Obviamente miro todos los días los datos, pero les confieso mi frustración. Este es un escenario de altísima incertidumbre. Estamos en marzo, deberían comenzar ya algunas definiciones, todavía no sabemos si va a haber o no paso, o sea, el formato por el cual se va a votar, no sabemos todavía el número de actores relevantes que van a competir. Bueno, obviamente el gobierno va a seguir en principio, obviamente, unido. La oposición aparece ahora, bueno, con dos coaliciones, ¿no? Juntos por el Cambio, y también ahora, ayer surgió una coalición de centro-derecha. Veremos qué impacto tiene esto en las preferencias de los electores. Pero hay incertidumbre entonces en cuanto a las reglas, en cuanto al número de actores. Hay, por supuesto, incertidumbre respecto a los candidatos. No sabemos quiénes serán los candidatos que hacen la diferencia. Es cierto lo que decía Mariel, que hay, digamos, un desgaste de los incumbentes como consecuencia de la pandemia y de las crisis económicas, pero también hubo casos donde hemos visto resiliencia, algunos liderazgos, ¿no? Por tomar un ejemplo, Israel, pero hay otros donde uno ha visto resiliencia de los líderes o muy buenas elecciones de líderes controversiales, como el mismo caso de Donald Trump, ¿verdad? Que hizo una muy buena elección a pesar, obviamente, de haber perdido. Hay incertidumbre sobre la situación económica. Todos sabemos que va a empeorar la inseguridad, no sabemos cuánto. Todos sabemos que la vacunación va a seguir siendo un problema, pero si aparecen más vacunas, acelerará a Argentina la velocidad. Bueno, todo eso me impide realmente hoy tener una idea, mínimamente una idea, inclusive como esquema de trabajo, ¿no? Respecto a la dinámica electoral. Veo una enorme incertidumbre. Pero ustedes han marcado una pregunta: ¿hace la diferencia el resultado de esta elección? Bueno, yo creo que sí, honestamente. El otro día hablaba con un líder de oposición que me dijo: es preferible no ganar. Y me quedé muy conmocionado. Digo, ¿pero cómo me decís eso? Sí, si ganás generás expectativas y finalmente es imposible satisfacerlas desde la oposición. Mejor hacer una elección, buscar una especie de empate y, bueno, después de la crisis que va a tener el gobierno, si es que no la tiene este año, va a ser más fácil desplegar una ofensiva, un tiempismo que a mí me llamó la atención, ¿no? Pero me pone eso de manifiesto que tal vez la especulación sobre la elección no sea al final del día tan relevante para entender el desarrollo político. Con lo cual, si me permiten, prefiero una visión de más mediano y largo plazo, y les quiero explicar por qué tengo esta idea, que es otro gobierno más que profundiza la decadencia. Estamos ante una dinámica de ineptocracias. No hay mucha diferencia en el resultado, tal vez sí en las intenciones, en las formas, en las ideas, pero en la práctica tenemos ahí un inconveniente serio. Déjenme mostrarles por qué pienso esto. Veamos la siguiente. Primera dimensión es la dimensión político-institucional, ¿no? Y bueno, la verdad que yo no esperaba que el gobierno realmente tuviese una agenda de transformaciones, de mejorar la calidad de las instituciones, mejorar la calidad de la democracia. No esperaba nada estructural, pero tampoco esperaba algo que llama la atención y es una especie de estatismo bobo. Este es un gobierno que cree que el Estado por sí mismo, no el Estado que es, sino idealmente debería resolver todos los problemas hasta, efectivamente, como sugería Diana, ¿verdad? La oferta de marihuana. Y es un Estado que en la práctica es incapaz de resolver las cuestiones más elementales. Es decir, es un Estado que no cumple con la obligación de brindar los bienes públicos esenciales: educación, salud, cuidado del medio ambiente, infraestructura básica, obviamente acceso a justicia, seguridad, ¿no? Nada de eso hace.
y pretende hacerlo todo. Bueno, eso es una contradicción básica. El gobierno comete errores increíbles por eso, paga costos enormes por eso, y sin embargo sigue encerrado en esa dinámica, ¿no? Estamos, como es evidente, en un Estado que es muy, muy poco eficiente, con una política pública de pésima calidad. Siempre hay alguna excepción, no quiero generalizar, pero digamos, uno ve fracaso del Estado todos los días, y no me refiero solamente al desastre de las vacunas, me refiero, por ejemplo, a los incendios, ¿no? Hay incendios regulares, va a haber más incendios por el cambio climático. ¿Cuál es el plan? Bueno, no lo hay, ¿verdad? Entonces siempre estamos improvisando, nunca están los recursos, siempre corremos detrás de los problemas. Hay miles de ejemplos en ese sentido. Y el sistema político, esto es muy interesante, es un sistema político que es absolutamente disfuncional, pero es resiliente. Es decir, en la Argentina no hemos sufrido una ruptura del sistema. Lo digo menos mal, porque si no, ahí sí habría chances de experimentar, digamos, una radicalización a la venezolana. En la medida que el sistema político no caiga, no hay vacío de poder para que surja una figura como Chávez o algo por el estilo. O sea, tiene un lado positivo, pero tiene un lado negativo, porque en la medida en que el sistema efectivamente no cruja, bueno, no hay ningún incentivo para que los propios actores busquen modificarlo, porque no hay ninguna reforma orientada a mejorar la calidad de la política. Por ejemplo, en el debate de las PASO, ¿verdad? ¿No podrían también incluir una boleta única para facilitar la fiscalización y que haya menos papel, menos posibilidad de contagio, etcétera? Bueno, ni siquiera se discute, ¿verdad? Así que estamos ante un sistema político que realimenta el problema. Es cierto, no colapsa, eso es positivo. Bueno, eso también, en todo caso, perpetúa los problemas que explican esta pésima calidad institucional y política que tiene la Argentina. La siguiente, por favor. Es una política que confronta permanentemente, internamente, y también, y esto es una innovación, este es un presidente que curiosamente piensa que tiene que hacer relaciones internacionales confrontando, ¿no? Y la verdad que las peleas fueron múltiples, y la mayoría de ellas inéditas, o digamos que muestran un escasísimo nivel de profesionalismo, la última con Ecuador, pero hemos tenido con prácticamente todos los países de la región, incluso con nuestros socios comerciales, ¿no? Más importantes, como el caso de Brasil. Ahora, uno mira la trayectoria de la política exterior argentina al margen de este gobierno, bueno, ha sido errática, muy ideologizada y proclive a generar divisiones internas. Aun cuando la política exterior era, qué sé yo, una con la cual por ahí estaba más de acuerdo, por lo menos en algunos valores, una parte de lo que ocurrió en la época de Menem, en parte también, por lo menos en las intenciones en la época de Macri, de ninguna manera fueron políticas exteriores consensuadas internamente, fueron decisiones del presidente. No era una política de Estado, era una política de gobierno. Y si la política exterior es una política de un gobierno, bueno, obviamente no era política exterior, porque esto debería ser efectivamente una política consensuada en todo el entorno político. Entonces, en términos de relación con el mundo, la Argentina profundiza una cuestión bastante inusual, y es que no solamente generamos desconfianza interna, como marcaba Mario, sino fundamentalmente generamos desconfianza externa. La Argentina ni siquiera tiene consistencia en cómo vota respecto de Venezuela en distintos organismos internacionales. En la OEA votamos para un lado, en las Naciones Unidas votamos para el otro. Hay 300 kilómetros de diferencia entre New York y Washington, digamos, no es tan diferente. Se podría, aunque sea, si no tiene hablar por teléfono, encontrarse a mitad de camino, ¿no? Bueno, pasan estas cosas realmente absurdas, y yo creo que en ese sentido, bueno, obviamente, ¿cuál es la dinámica o la estrategia de inserción de la Argentina en el mundo? No tenemos. Bueno, imagínense si no hay ni siquiera una estrategia de un gobierno, que es todo medio improvisado, tampoco obviamente esto genera consenso en el conjunto del sistema político. Este es un gobierno que profundiza también en esta dimensión crucial, esta larga decadencia argentina. La siguiente, por favor. Bueno, obviamente, ustedes conocen mejor que yo, porque están en la trinchera todo el tiempo, los problemas que tiene el país en materia tanto macro como microeconómica y las consecuencias sociales, pero vale la pena, me parece a mí, por lo menos desde el punto de vista conceptual, recordar que Argentina tiene problemas viejos y nuevos, ¿no? Tiene problemas viejos como el de la inflación, que es un problema que está resuelto.
En el mundo el problema es tener inflación, no vencer a la inflación. Los países están tratando de tener inflación y no saben cómo hacerlo, ¿verdad? La Argentina ni siquiera se propone vencer la inflación, no tiene plan inflacionario. Parece mentira, pero es así. Y yo creo que esto es muy, muy irrelevante, ¿no? Es un país que desde que, digamos, se quedó sin moneda a partir del Rodrigazo, precisamente, bueno, tiene un ingreso per cápita básicamente constante, ¿no? Que no ha progresado en nada. Y esto, por supuesto, con una macro tan desordenada, con un país que acaba de reestructurar y ya tiene un riesgo país de casi 1.700 puntos, ningún proyecto de inversión es viable, ni hablar de proyectos, digamos, de infraestructura, los que hacen la diferencia en términos de desarrollo. Bueno, evidentemente, digamos, es imposible pensar en mejorar la micro, mejorar la competitividad, pero también hay problemas micro, y ustedes lo viven todos los días, ¿no? El nivel de ineficiencia que ha acumulado esta economía por falta de competencia es pavoroso, y yo creo que esto va a costar mucho. Hay una cultura de no competir. No es que solamente, digamos, se licuó la cultura del trabajo por los subsidios, etc. Hay muchos sectores que no están acostumbrados realmente a tener competencia y se han achanchado. Bueno, todo esto, obviamente, explica una situación impresionante de pobreza, de desempleo abierto y encubierto, de informalidad que supera el 40%. Ayer hablaba con Nico Buñasqui, con colegas míos, la cuestión del dinero negro en la política. Yo decía, por supuesto, dinero negro en la política. El problema es que hay dinero negro en la Argentina, porque con un 40% de economía informal, imposible que haya dinero negro en la política. Hay dinero negro en política, aún en países con menos informalidad, lamentablemente. Bueno, pero en Argentina es como, digamos, la informalidad como que va como carcomiendo todo, ¿verdad? Estas son situaciones realmente dramáticas, que otra vez la Argentina ni siquiera se plantea. Debo confesar que yo esperaba con bastante esperanza, bueno, tenía mucha confianza en el instituto del Consejo Económico y Social, que es una idea muy buena en la campaña, que también la propuso Roberto Labaña. De hecho, en la Ciudad de Buenos Aires existe el Consejo Económico y Social, en algunas provincias también. Yo he visto en Europa casos realmente interesantes. Se escribió un paper al respecto, más o menos entendiendo cómo funcionaban, de quién dependían, del impacto que habían tenido. Pero esto es crucial. El presidente convoca a un Consejo Económico y Social a pensar en mediano y largo plazo en la Argentina y se olvidó de la oposición. Parece mentira, pero es así. Entonces, ni siquiera se debate en serio en un entorno donde se suponía, bueno, iba a haber otros criterios, ¿no?, de selección de líderes para pensar el país del futuro. Así que también en este umbral, no solamente por la política, sino por proyectivamente lo que tiene el presidente en la cabeza, efectivamente es un gobierno que está profundizando en la decadencia. Lo siguiente. Entonces, uno dice, bueno, son 14 meses de cambio. ¿Estaremos ante un presidente que tiene una curva, digamos, de aprendizaje muy logarítmica, ¿no?, que no arranca y puede arrancar? Bueno, puede ser que con la pandemia, con las dificultades de inicio, en Estados Unidos hay muchos casos de presidentes que mejoraron muchísimo su gestión después de perder las elecciones en mitad de mandato. El propio Clinton, ni hablar Obama, Reagan en los 80. Uno puede dar el beneficio de la duda siempre, y los presidentes tienen enormes facultades en general para modificar el curso de acción. Hasta ahora este presidente se ha autocercenado, o el balance de poder dentro de la coalición gobernante tal vez le impide, no sabemos, ¿no?, tomar otra clase de decisiones, pero la verdad que hasta ahora uno no ha podido observar ninguna medida del gobierno que contribuya, aunque sea a tener esperanza de que en estas dimensiones que yo marqué, la institucional, la política exterior, la cuestión socioeconómica, en nada veo que haya, digamos, ni siquiera una ambición de hacer algo muy diferente a lo que se hizo hasta ahora. Hay olor a viejo en todos los debates que promueve el gobierno, hay que decirlo también en general en los debates de la política argentina. Pensamos siempre dentro de la caja, no fuera, y creo que esto, digamos, se explica, por lo menos en parte, que no haya ideas innovadoras, ni siquiera demasiada audacia, ¿no? Muchas veces los políticos hablan de audacia. Bueno, no es el caso. Acá estamos más bien en una cosa muy mediocre y muy, muy conservadora en cuanto a los qué y a los cómo, ¿no? Entonces,
yo creo que, conclusión preliminar, en el mejor de los casos, bueno, la decadencia va a seguir el mismo ritmo, ¿no? Es un ritmo lineal. Yo creo que en algunos casos se puede acelerar, ¿no? Por ejemplo, cuando uno ve los ataques a la justicia o los intentos de revertir las investigaciones de casos de corrupción, bueno, evidentemente ahí hay un salto al vacío, o por lo menos una profundización de esta decadencia institucional. Así que cierro con una conclusión preliminar. Me parece que el próximo slide, por favor. Yo creo que acá lo más interesante y lo que más me llama la atención es que no hay sentido de urgencia. Mucha gente está esperando la crisis. Miren, yo creo que ya estamos en crisis. Y tal vez como crisis nosotros esperamos una hiperinflación o esperamos violencia. No advertimos cosas que son muy evidentes. El país tiene un montón de indicadores que ponen de manifiesto que vivimos en una crisis permanente y que no podemos salir de ella. Ahora, si no cambiamos el diagnóstico, no tenemos un poquito de sentido de urgencia, mi impresión es que vamos a seguir administrando el día a día, quién se va de embajador a dónde, son todos temas irrelevantes. La clave acá es que, digamos, la infraestructura institucional que tiene el país, las reglas del juego, los incentivos como están definidos, básicamente llevan a este resultado, a profundizar la decadencia. Ojalá podamos modificar el debate, los lineamientos, los conceptos, los esquemas para poder dar, creo yo, una visión más general, más sistémica y proponernos realmente cambios un poquito más de fondo. Si no, vamos a seguir en esta dinámica. Muchas gracias por la atención. Perdón por la mala onda, pero es lo que pienso. No, está muy bien. Sabes que esto que decís sobre el final, Sergio, es algo que me desvela un pensamiento. También todos estamos atribulados, todos estamos preocupados por el futuro, por nuestros hijos, por nuestra familia, lo que va a pasar, las señales son malas. Alguna gente, como decís, no lo tiene claro. A mí me desvela saber quiénes van a ser los protagonistas de si llega a haber algún cambio, si alguien asume que estamos en crisis y empuja a provocar los cambios. Y la verdad que vas tachando mucho, ¿no? Sindicalistas, movimientos sociales, la juventud, como fue en Chile, que decía yo en la introducción. Y en Argentina no se vislumbra en el horizonte, no están esos sordos ruidos de corceles y de acero, y tampoco se sabe quiénes son o por dónde va a salir. Así que la verdad que es un gran tema para ustedes que analizan la realidad. Es un tema realmente importante. No estoy planteando de que haya algún movimiento que quiebre la línea democrática, sino que quien asume la crisis y quien sale a pedir las reformas de las que vos hablabas, que son necesarias para que el país se reencauce. Así que la verdad que es una preocupación que tenemos todos y vos siempre lo mirás desde una perspectiva muy, muy crítica y me gusta mucho cómo lo planteás. Así que muchas gracias. Después en la parte en que estemos todos conversamos un poco de este tema. Así que gracias, Sergio, nos vemos en unos minutos. Un placer. Tenemos a Sergio Berenstein, que llegó a la conclusión con el título de su intervención de que este es otro gobierno que profundiza la decadencia. Antes de pasar a hablar con Joaquín, quiero saludar, también está presente mirándonos Gustavo Badosa, que es el presidente de Prevención RT, nos mira desde Rosario, y a directivos de instituciones que nos acompañan, a Patricio Orfedio, que es director de Executive Forum, Gabriela Miller, directora ejecutiva, trabaja muy bien con el Grupo Brasil, Iván Sesech, presidente de la Cámara Argentina de Construcción. Quiero convencerlo, Iván, de trabajar en una división que sea líder de infraestructura. Tienen un gran trabajo, su centro de estudios ha hecho un gran trabajo respecto a estos temas de mediano y largo plazo. Alejandro Rodríguez, que es CEO de GS1 Argentina, miembro del IDE, Antonio Retamero Mates, junto con Juanjo Aguirre Muñoz de Morales. Antonio es el presidente y Juanjo es patrono de Fundatec, una de las más prestigiosas fundaciones de España que nos están mirando. Bueno, es el turno de Joaquín. Él hará un análisis político desde su punto de vista de comunicador, de observador experimentado e inteligente de la realidad. Te damos nuevamente la bienvenida, Joaquín, y vamos a hacerlo con la encuesta, con la pregunta para todos los que nos están mirando. La pregunta es, ¿crees que Alberto es muy distinto a Cristina? El año pasado hicimos también esta pregunta, tenemos los porcentajes del año pasado, y es una pregunta como en los otros casos clave, Joaquín, como para
plantear un futuro a partir de esa creencia o de esa realidad. ¿Qué grado de dependencia o de diferencia tiene quien lo puso, la que puso y el puesto, ¿no? en el lugar que lo puso, nada más y nada menos que en la primera magistratura de nuestra nación. Así que mientras esperamos los resultados de todos ustedes, que o si quieren ya me pueden ir mostrando para que lo miremos como introducción para tu análisis, Joaquín. No sé si ya tenemos los resultados. Ahí está. Bueno, muy bien. ¿Crees que Alberto es muy distinto a Cristina? Que son distintos 14%. El año pasado opinó el 38% que son distintos. Cayó mucho esto. Que no, que son iguales, opina, el año pasado opinaba hacia el 42%, este año el 64%. Y no lo saben, el 20% se mantuvo, la gente que está en esa posición. Los dejo entonces con tu exposición, Joaquín, con esto como introducción. La verdad, la situación política actual del país da para mucho, para conversar mucho y nos preocupa a todos. Joaquín. Muchas gracias, Rodolfo. Ha sido realmente un placer escucharlos a Sergio, a Mariel. Y yo lo primero que tengo para decir, ya que Sergio hablaba de crisis al final, es que estamos viviendo momentos de una profunda crisis política e institucional. Una que está expuesta, que es la colisión de poderes, entre dos poderes, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, y otra crisis que está oculta, pero que también es una crisis institucional grave, que es la colisión entre el presidente y la vicepresidenta, que el presidente la disimula muy bien, acatando todas las ideas y las indicaciones de la vicepresidenta, pero que lo hace a desgano en la mayoría de los casos. Nadie puede convencer a nadie de que Marcela Lozardo se va del Ministerio de Justicia porque ella le dio la gana y porque el presidente la quiso echar. Esta fue claramente una imposición de Cristina. ¿Y qué es lo que ha empujado este grado de crisis institucional y política, esta gravedad en la crisis institucional y política? Yo creo que algunas certezas, algunas informaciones que vinieron, o decisiones que vinieron del Poder Judicial por un lado, y algunas informaciones que tienen que ver con lo electoral. Las decisiones del Poder Judicial fueron decisiones de un Poder Judicial que con lentitud, con retrocesos, pero avanza en el sentido de agravar la situación penal de la vicepresidenta, que empezó con la Corte Suprema de Justicia cuando trataba otros casos, pero que era una señal, que eran esos casos una señal para los casos de la vicepresidenta, y que se agravaron más aún cuando se tomaron dos decisiones últimas. Una fue la Cámara de Casación Penal, que declaró constitucional la declaración de los arrepentidos, el testimonio de los arrepentidos. Esto deja vivo y con mucha fuerza la causa de los cuadernos, una de las causas más importantes contra Cristina Kirchner. Y después la decisión de un tribunal oral que condenó con la pena máxima a Lázaro Báez por lavado de dinero, y la mayoría de ese tribunal, es decir, 2 de los 3 jueces, dijeron que ese dinero venía de la corrupción de la obra pública. Ustedes saben que el lavado de dinero es un delito autónomo, no se necesita demostrar de dónde vino el dinero que se lavó, con que se haya lavado dinero es suficiente. Y el dinero que 2 jueces hayan dicho, que la mayoría del tribunal, que ese dinero venía de la obra pública, significaba agravar la causa que ya se está también debatiendo en un juicio oral y público, que es el de la obra pública, donde ahí sí está Cristina y no solo Lázaro Báez, también está Lázaro Báez, por supuesto.
Y lo que es peor, ese tribunal oral condenó a todos los hijos de Lázaro Báez por el mismo delito de lavado de dinero. Y ustedes saben que la presidenta tiene la prioridad que comprende solo a su situación y de sus dos hijos. Fundamentalmente, diría yo, de sus dos hijos y de ella, en ese orden. Paralelamente a esta información, que un año y medio, o un año y 2 meses, perdón, después de asumido el gobierno, no se ha resuelto, sino que se ha agravado en la justicia, en la situación de ella, paralelamente a esto aparecen las encuestas que bien nos señalaba Mariel Fornoni y que la vicepresidenta conoce. Es decir, hoy está en posición, en situación de ganar por poco, de perder, yo creo que también por poco, en las elecciones de octubre, pero está en la posibilidad cierta de perder la elección. Yo efectivamente no creo que la elección del 2021 deba tomarse como un test para lo que va a pasar en el 2023. Creo que hubo muchas elecciones legislativas que Cristina perdió 2009 con de Narváez, ganó 2011, perdió 2013 con Sergio Massa, y convengamos que las elecciones del 2015, que la terminó ganando en segunda vuelta y por muy poco margen Mauricio Macri, el oficialismo ganó tanto las PASO como la primera vuelta. Y la del 2017, que ella perdió, y perdió mal, porque perdió la provincia de Buenos Aires, su feudo, perdió frente a Esteban Bullrich y una señora Gladys González, que todavía no conocemos. Perdió ella fue senadora por la minoría, porque había perdido la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, 2 años después, con una inteligente estrategia electoral, pudo ganar el gobierno. Así que a mí la elección del 2021, como test de lo que puede pasar en el 2023, no me importa. Sí le importa a ella lo que puede pasar en la elección de octubre, por esa sensación que se crea el domingo a la noche, o tanto en la televisión como en los sitios online de los diarios, o en los diarios que se publican los lunes, sobre si el gobierno ganó o perdió. Porque esto tiene 2 mensajes muy claros. Uno hacia los jueces. Perdiendo la elección, los jueces se van a sentir mucho más liberados para seguir actuando. En contra, o digamos, no actuando en contra, sino resolviendo de acuerdo al leal saber y entender de los jueces. Y la otra es porque no nos olvidemos que el oficialismo, que tiene una amplia mayoría en el Senado, no la tienen diputados. Diputados tiene 118, nominalmente 118 diputados, que en realidad son 117, porque el número 18 es Sergio Massa. Sergio Massa no vota como presidente, salvo en caso de empate, así que son 117 votando. Con lo cual necesita para el quórum, para la mayoría de los 129, 12 legisladores, que los cosecha de este grupo de 6 o 7 que maneja el diputado Ramón de Mendoza, y de algunos aliados circunstanciales, como pueden ser los diputados de Schiaretti o de La Baña. En algunos temas económicos, esta gente de La Baña y Schiaretti lo ayuda al gobierno, como el impuesto a la riqueza, como cuando le sacaron parte de la coparticipación a la capital, pero en temas institucionales no. Una eventual derrota del gobierno alejaría aún más, o ampliaría en primer lugar, a lo mejor no por mucho, pero pasaría de necesitar 12 diputados a necesitar 15, pero alejaría a todos estos diputados que pertenecen a La Baña o a Schiaretti de cualquier posibilidad de acercamiento al gobierno, sobre todo en los temas institucionales, que son los que hoy a la presidenta a la vicepresidenta más le preocupa. Esta es la importancia, digamos, y por eso la preocupación de Cristina Kirchner, porque además considera, y yo creo que en algún punto tiene razón la vicepresidenta, que el gobierno es un gobierno inútil. Inútil en la gestión cotidiana de las cosas.
Fíjese el tema de la vacuna contra el COVID, que puede tener una importancia decisiva en la elección, también, porque no solo porque la gente se va a sentir segura si se vacuna o insegura si no se vacuna, sino también porque estamos ante la posibilidad de una segunda ola, que según todos los infectólogos dicen que va a ser una segunda ola parecida a la segunda ola de Europa y Estados Unidos, que fue terrible. ¿Y por qué dicen que va a ser parecida? Es porque en Estados Unidos y Europa no había vacuna en el otoño, invierno boreal. Entonces, como no había vacuna, tuvieron una segunda ola muy terrible. Y nosotros estamos entrando a un otoño y a un invierno sin también una vacunación masiva. A principios de febrero, el presidente, y esto me lo dijo a mí, esperaba tener vacunado al 31 de marzo a 13 millones de argentinos, que son los que componen la masa crítica de del personal esencial y de los mayores de 65 años. Algún otro especialista me dijo que no son 13, sino son 15 millones, pero bueno, el presidente habló de 13 millones, vacunados al 31 de marzo. Estamos a 11 de marzo y no hay un poco más de 1 millón de vacunados, es decir, no creo que se llegue ni por lejos a esa cifra de los 13 millones en marzo. ¿Quién le dice esta información al presidente? ¿Por qué lo hacen equivocar de tal manera? ¿Qué es lo que fracasa? No sé. Lo cierto es que aparece en la opinión pública, pero también en la propia vicepresidenta, la sensación de que estamos ante un gobierno inútil, más allá de las diferencias políticas, ideológicas y de métodos que puede haber entre los dos. Hay una observación de ella de que esta caída en las encuestas del gobierno, que la arrastra a ella y a su hijo, y que compromete la elección, tiene que ver mucho con la condición inútil de muchos sectores de la administración. Y yo debo reconocer que no puedo dejar de coincidir en parte con la vicepresidenta en este caso. En el tema de la justicia yo no sé en qué va a terminar, porque si bien ahí no puedo coincidir con Cristina Kirchner, porque ella dice, bueno, pasó 1 año y 2 meses y mi situación era la misma que cuando estaba Macri. Y peor todavía, contra Macri no hacen nada, porque son las dos cosas que ella quiere. Salvarse ella y condenarlo a Macri. Ahora, no veo cuáles son las cosas que el presidente puede hacer, sinceramente. No veo cuáles son las cosas, salvo romper la Constitución. Lo que sí puede hacer el presidente, y eso es una facultad constitucional, es el indulto a Cristina Kirchner. Pero ella no lo quiere. En primer lugar, el indulto en este punto de las causas de Cristina Kirchner es discutible porque el indulto es una facultad presidencial para los condenados. Cristina no tiene condena firme en ninguna causa. Pero hay un antecedente. Menem indultó a militares y a guerrilleros que estaban procesados, habían sido condenados muchos. Esto provocó una discusión, inclusive en la Corte Suprema de Justicia de entonces, pero la cosa pasó. Y los indultos se aplicaron. Así que hay un antecedente. Ahora, el problema es que ella no quiere, porque el indulto es la autoridad política que le dice a alguien, vos cometiste un delito y yo te perdono. Y eso Cristina lo quiere. Cristina quiere ser declarada inocente. Por otro lado, eso anula el delito penal, pero no anula las causas civiles, sobre todo para confiscar los bienes que supuestamente adquirió con dinero de la corrupción. Entonces, ahora, claro, esto es hoy. Yo no sé qué va a hacer Cristina si, por ejemplo, hay una derrota electoral. A lo mejor le pide ella a Alberto Fernández que le indulte. Como conclusión, digo, estamos en una crisis profunda, institucional y política, donde hay una
crisis manifiesta entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, pero hay también una crisis oculta entre el presidente y la vicepresidenta, que puede terminar o en una debilidad terminal del presidente o en una renuncia al presidente. Pues yo no descarto, en alguna parte de Alberto Fernández está o sobrevive ese hombre que en algún momento también le tiró la renuncia a la entonces presidenta siendo el jefe de gabinete. De hecho, el presidente es hoy el primero que sale a decir: yo me voy junto con Cristina en 2023. Nadie le está preguntando cómo se va a ir, pero él sale a decirlo. Es decir, se está contestando él mismo una pregunta, porque nadie le preguntó cuándo se va. Todos esperamos y suponemos que va a llegar al 10 de diciembre del 2023. Bueno, lamento haber sido un poco pesimista. Me gustó eso que dijo Joaquín de que se está respondiendo a sí mismo, se está preguntando, son preguntas endógenas, no se las hizo nadie y él las está, claro, exactamente. Está respondiendo, para que lo analice un psicólogo. Pero sí estamos... lo peor que podemos hacer es esconder estos temas debajo de la alfombra. Evidentemente son situaciones que hay, uno espera lo mejor, pero tiene que estar preparado para lo peor. Esto no empezó ayer, creo que vos coincidís, no empezaron ayer, los problemas de Argentina son muchos años. Y estamos todos con temor por el futuro. Yo, obviamente, como te agradezco, siempre te escucho con muchísima atención, no solo cuando nos acompañás, que podemos tener acá egoístas para nosotros, sino que te sigo mucho, sigo tus programas y la verdad que tengo un gran respeto por tu trabajo desde hace mucho tiempo. Si les parece, vamos invitando a Diana, a Mariel y a Sergio que nos acompañen. Antes quería mostrarles, mientras ellos van acompañándonos y suben aquí a la pantalla, quería mostrarles a ustedes, contarles que este año, durante este año vamos a tener un calendario adaptado a la realidad, los primeros calendarios de actividades y eventos adaptados a la realidad, atento a lo que pase, a las resoluciones del gobierno, buscando, como siempre, ofrecerles de manera virtual, híbrida o presencial, actividades, contenidos y oportunidades de relacionamiento y de hacerse de información y de ampliar su red de amigos en el mundo del sector productivo y, por supuesto, generar legados positivos para la comunidad, que es los objetivos del IDE. El IDE es una organización que plantea el fortalecimiento del liderazgo ético del sector empresario. Ese es nuestro propósito superior, para obviamente dejar legados positivos para las nuevas generaciones, porque más pronto que tarde nuestros hijos nos van a suceder, y también, por supuesto, para ocupar un mejor lugar en el sistema de toma de decisiones, en tanto y en cuanto somos, como decía en la introducción, los generadores de riqueza. En base a la experiencia obtenida entonces de años anteriores, armamos, y el aporte de todas las opiniones de los miembros, armamos un calendario de actividades y eventos que ustedes pueden ver ahí, más o menos los logos de ellos son el Foro Empresarial de Buenos Aires, que este es el de contenido económico, político, el que están ustedes disfrutando, pero también el próximo evento será el 15 de abril de salud y nutrición. Vamos a tener foro de tecnología, de talento, de energía, de mercado de capitales, de deporte, de emprendedores, de agronegocios, marítimo, portuario, de sostenibilidad. Vamos a trabajar mucho, hay noticias muy fuertes en el mundo de la cuestión del cuidado ambiental, con el Pacto de Escazú, que les pido que se informen porque tiene consecuencias muy importantes para cómo manejarnos en el futuro. Va a ser casi desaconsejado cultivar el bajo perfil. En estos términos ambientales, antes, al principio bastaba con ser, después hubo que parecer, mostrar, y ahora va a haber que convencer. Viene un año muy movido también, como si tuviéramos poco. También, mercado, consumo y logística, y vamos a tener otros eventos virtuales como estos formatos del IDE Live, el IDE Debate, el IDE Talks, y después sí vamos a volver en la segunda mitad del año a nuestros eventos presenciales, desayunos, workshops, etc. Así que, felices de la vida. Vamos a ir con las preguntas. Sé que Mariel ha estado contestando muy bien, muchas gracias, Mariel. Quienes no logren recibir la respuesta porque tenemos poco tiempo, la respuesta de nuestros panelistas, pueden enviárnosla a info@lideargentina.com y a quién va dirigida, y entonces nosotros se las reenviamos a Diana, Sergio, Mariel o Joaquín,
y ellos la van a responder. Y por supuesto les pedimos al terminar o en el email que les mandemos va a haber una encuesta de satisfacción. Es un insumo crítico muy necesario para que nosotros podamos seguir mejorando y ofrecerles contenido de alto valor. Gran cantidad de preguntas. Y una pregunta que viene de Uruguay, Francisco Rebeca, de Rebeca Emprendimiento y Financiamiento. Argentina es un país extremadamente emprendedor. Los emprendedores somos quienes generamos oportunidades, inversión y empleo. ¿Consideran viable / posible que el país pueda contar con un gobierno liderado por emprendedores o creen que lamentablemente pareciera ser inviable desde el contexto sociopolítico? En caso de verlo viable, ¿quién o quiénes consideran que serían los o las candidatas que para llevar adelante un gobierno emprendedor adelante? No sé quién toma la pregunta ahora. Me parece que Sergio lo puede contestar mejor. Gracias, Joaquín. La verdad que a mí me interesa que las sociedades promuevan nuevos liderazgos todo el tiempo, que la gente que tiene vocación se meta en política y bienvenido sea, ¿no? Y uno ha visto procesos de renovación de liderazgos en algunas partes del mundo. Algunos salen bien, la mayoría salen mal. Le explico por qué. Porque la política es una profesión que requiere una enorme expertise. Y no es fácil hacer política, es muy difícil. Y si no me creen, pregúntenle a alguno de los empresarios que se metieron en el gobierno de Cambiemos, si se arrepienten o no. Entonces yo creo que lo mejor es que la política tenga reglas más adecuadas. Si los mejores empresarios se meten en política con las reglas actuales, terminan igual o peor que los políticos, porque las reglas son malas, no es simplemente una cuestión de personas, son reglas del juego. Les doy un solo caso para que tengan ustedes noción, ¿no? Por ejemplo, hay una regla que me llama la atención. Para designar un embajador, por ejemplo, hace falta el acuerdo del Senado. Ahora, para designar un ministro, no. Ustedes dirán, ¿pero por qué pasa eso? Bueno, es una regla. En Estados Unidos hace falta que el Senado confirme a los integrantes del gabinete. Eso es bueno porque el presidente no tiene que tomar una decisión pensando en la vicepresidenta. Tiene que por lo menos mirar el Senado. En este caso, Cristina domina el Senado, pero son reglas del juego que mejoran, por lo menos en el margen, ¿no? La calidad en este caso, del gabinete. Hay una nota buenísima de Carlitos Pani hoy en La Nación, que pone de manifiesto: este es un gabinete que para ser ministro uno tiene que estar dispuesto a no tomar decisiones. Es un poco raro, ¿no? Entonces yo creo que no hay que buscar el reemplazo de las personas, sino focalizar en las reglas del juego. Pero ojalá se meta mucha gente en política. Cuanto más energía participativa, mejor. Claro, cuando uno está en el supermercado quiere tener más productos para elegir, no 2, 3 o 4, quiere tener cientos de productos para elegir. Exacto. Tengo una pregunta para Joaquín de Miguel von Rosenberg. ¿No cree que la expresión del presidente Fernández es en realidad que le envió un mensaje a Cristina? Si yo me tengo que ir antes del fin del mandato, ¿te arrastro a vos también? Bueno, puede ser. El problema es que yo creo que ella no se va a ir. Si ella, si él renuncia con esa ilusión, me parece que va a terminar decepcionado y frustrado. Yo creo que si él renuncia, la que va a asumir la presidencia, porque eso le corresponde a Cristina Kirchner. Con lo cual tendremos una ventaja, que tendremos una situación política sincerada, y una desventaja que viene una Cristina Kirchner mucho peor de la que estaba antes del 2015, porque no nos olvidemos que pasó 4 años en el gobierno de Macri con una presión de los jueces y los fiscales muy fuerte sobre ella. Le allanaron la casa varias veces, no menos de 6 o 7 veces. Eso para ella fue una humillación enorme. No nos olvidamos que ella venía de 25 años de ser entre princesa y reina en Santa Cruz y en el país. Y la hicieron ir no sé cuántas veces a Comodoro Pi. Ya ir a Comodoro Pi, les digo porque yo a veces tengo que ir a conversar con algún juez, ya ir a Comodoro Pi es una condena, aún para conversar amablemente con un juez. El lugar, el ámbito, el edificio, todo es una condena. A ella le hicieron ir 8 veces como imputada, o 9 veces como imputada. Entonces vienen con un resentimiento mucho más fuerte del que tenía en 2015. Así que creo que
es una posibilidad que Alberto piense que se la arrastra a ella, creo que no la va a arrastrar a ella, creo que a ella no la sacan. A ver, yo siempre digo, la diferencia entre que Alberto sea presidente y no sea presidente es que pasa de una residencia de 1.500 metros cuadrados, no sé cuánto tiene Olivo, pero más o menos por ahí debe andar, a uno de 80 metros cuadrados, que es su departamento en Puerto Madero, porque el departamento de él no debe tener más que 80 o 90 metros cuadrados. La diferencia de Cristina Kirchner es que si sale de la situación actual de vicepresidenta, puede terminar en la cárcel figurada, porque puede ser que sea una prisión domiciliaria, pero la diferencia es enorme entre una situación y otra. Así que ella no se va a ir, va a ser vicepresidenta y va a ser presidenta si el presidente le deja el lugar vacante, punto. Muchas gracias. Tengo una pregunta se la hicieron a Mariel y la contestó, y le agradezco a Mariel también, pero se la voy a hacer también para que la compartas, Diana, vos con todos los asistentes. Escribe Juan José Aguirre Muñoz de Morales desde España. Dice: Argentina es economista, Juanjo. Argentina parece una suma de crisis. Nunca termina de salir de una cuando ya está metida en otra. Aumentó su deuda en los 80, en los 90 intentó resolver problemas con privatizaciones, luego llegó la crisis 2001, 2002, etc. ¿Por qué es tan recurrente? ¿Es un problema estructural del modelo económico argentino o es un problema puramente sociopolítico? Esa fase me toca a mí, no es justo, estoy de moderadora, ¿no? A ver, me da la sensación que lo que tenemos es que cada vez que ha habido un problema, nunca se llega a una posible solución, porque siempre es dolorosa, porque hay algunos que ganan y otros que pierden. Los que pierden vociferan, gritan y se quejan, y los que a lo mejor ganarían no lo saben o no actúan como para defender ese potencial derecho. Cada vez que tenemos alguna crisis, la solución es más costosa que haber dejado que corriera su curso. Entonces, lo que tenemos es una situación de instituciones, o la palabra que le queramos poner, digamos, de funcionamiento de la lógica del gobierno, como mencionaba Sergio, y de falta de confianza general. Tenemos un problema adicional, esto lo digo como un chiste, pero no es chiste. Cada ministro que no funciona, lo tenemos que mandar a una embajada, por lo visto, y ya no quedan más embajadas, así que nos vamos a quedar con estos ministros que no funcionan. No es una solución viable para un país, que permanentemente los que no sirven sean los que se quedan. Tenemos que solucionarlo de alguna manera, y el mecanismo es institucional. Yo me gustaría agregar una pregunta. Siempre estamos hablando del gobierno actual y una oposición diluida. Ayer se ha hecho un anuncio de una potencial, tal vez, tercera fuerza, tercera o quinta, no sé qué envergadura tendrá, en donde habría una unión de diferentes partidos y personas del centro derecha, más bien liberales. ¿Les da alguna sensación de confianza que se genere, o simplemente se debe dispersar aún más el voto y más difícil va a ser, lograr un consenso? A ver, yo lo que creo de esa fuerza, con respecto a las elecciones de octubre, es que por lo general, en muchos momentos recientes del país, la sociedad se polarizó mucho en el momento de una elección. Pasó en el 2009, pasó en el 2013, pasó en el 2017. Cuando se polariza mucho, la sociedad que quiere, el sector de la sociedad que quiere votar contra el gobierno, se agrupa en una propuesta y diluye al resto de las propuestas. Por supuesto, si fuera una elección presidencial sería otra cosa, porque por lo general, ya hemos visto en la elección también del 2019, que estos grupos se pueden llevar 3, 4, 5%, y eso afecta, digamos, a la coalición, en este caso a la opositora, porque son las ideas más parecidas. La idea original, por lo menos de Ricardo López Murphy, es que en este momento lo que importa no es tanto el triunfo de la oposición en octubre, sino la acumulación de diputados
y si es probable de Senado, es más difícil, pero de diputados de distintos partidos, pero que piensen lo mismo y pasen en el acto a la oposición al gobierno, cuando estén en la Cámara de Diputados. Esta es la posición de Ricardo López Murphy. Pero yo creo que si la situación se polariza mucho entre los que defienden al gobierno y entre los que son muy críticos al gobierno, me parece que estos grupos en esta elección legislativa se puede diluir. No sé qué piensa Sergio de esto. Voy a, si te parece, porque estamos con tiempo cumplido, le trasladamos, Diana, si te parece a vos, la pregunta respectivamente también a Sergio, a Diana. Nos vamos a pasar unos minutos y al final de su pregunta su mensaje final, que también te lo voy a pedir, Joaquín, a vos, y cerras vos, Diana, con tu conclusión, con tu mensaje final. Si te parece, te traslado la pregunta a Sergio que hizo Diana. Yo creo que es un poquito prematuro para evaluar el impacto electoral que esto puede tener. Por supuesto que en algunos distritos uno ve potencial. Ciudad de Buenos Aires, tal vez algo en provincia. Hay distritos donde históricamente había fuerzas provinciales que hicieron buenas elecciones, Tucumán, por ejemplo. Pero veremos a ver cómo esto funciona. La tendencia a la polarización es muy fuerte. Romper eso no es sencillo. Va a haber una cuestión también clave, que es el financiamiento y la fiscalización. Recordemos que el sistema nuestro es absolutamente arcaico, requiere un ejército de fiscales. Uno pretende que sean voluntarios, a veces eso no es posible. Así que paso a paso, ¿no? Como diría un filósofo, mi impresión aquí, hay que esperar y ver cómo cuaja esto y qué potencial tiene. Me parece una buena noticia que se limite la fragmentación, por lo menos parcial. Entiendo que Gómez Centurión queda fuera, en principio. Pero es condición necesaria que vayan unidos, no suficiente para que esto tenga recorrido, ¿no? Muy bien. Mariel. Bueno, en relación a lo mismo, a este mismo tema, creo que depende de cuán fuerte sea el eje de la elección. En el 2013 el eje de la elección era no a la reforma constitucional, sí Cristina, no Cristina, y entonces ese eje era tan fuerte que se entendía que la dispersión del voto era perder, sobre todo cómo se lee la lectura de las elecciones legislativas históricamente son que pasan la provincia de Buenos Aires, más allá de que se juega por provincia, que tenemos que ver cuántas bancas gana uno y cuántas bancas gana otro. Entonces, ese eje tan fuerte y tan movilizador para la gente hizo que el voto se concentrara. Si no, históricamente las elecciones legislativas no son un juego de suma cero, no hay uno que gana y otro que pierde. Históricamente la izquierda tiene mejor performance cuando son las elecciones legislativas y otros espacios más minoritarios. Pero concuerdo con que el sistema también es muy complicado y para los partidos que se inician es muy complicado la financiación, la fiscalización, prácticamente imposible. No solo no conseguís fiscales, sino que los fiscales que conseguís muchas veces son infiltrados de los otros partidos y te roban las boletas, y bueno, y la verdad que es muy difícil ir contra todas estas cosas, ¿no? Y después, como cierre, yo creo, es como muy desesperanzador, y yo sé que vos, Rodolfo, siempre aspirás a que por ahí dejemos aportemos algo de qué hacer. Yo la verdad y vuelvo al tema de la confianza, porque creo que es central, y lo único que podemos hacer es por lo menos tratar de fortalecer el capital social que terminan siendo los lazos de confianza que tenemos entre nosotros, ¿no? Creo que ustedes en LIDE tratan de hacerlo desde la reunión de empresarios, y que todos empecemos a tener por lo menos lazos de confianza con los que tenemos alrededor, porque muchas veces tratar de aspirar a cambiar algo desde lo macro es inalcanzable para nosotros. Entonces decimos, bueno, nosotros ya el cambio no lo vamos a ver, quizás no lo vean ni nuestros hijos, y la verdad que creo que se pueden hacer pequeñas cosas, fortaleciendo los lazos de confianza con los proveedores, con los clientes, con los que pertenecemos a un mismo gremio. Es algo de lo que yo veo, creo que es imprescindible. Sin confianza no vamos a ningún lado, sin confianza necesitamos ver los resultados inmediatos, porque no le damos tiempo al otro para que pueda generar algún resultado. Entonces, bueno, nada, me parece que es eso, ¿no? Bien. Colaborar entre nosotros y generar esas redes de confianza que hoy están tan truncas.
Así es, redes seguras y valiosas. Tu frase no sería tu título, Joaquín, tu epílogo en una frase, después vamos con Sergio y terminamos con las conclusiones de Diana, son 10:35. Yo debo decir también que lamentablemente soy escéptico, pues la crisis es profunda, no veo una manera de resolverla rápidamente ni de manera civilizada y normal, y creo que después de las elecciones también vamos a tener momentos complicados, gane o pierda el gobierno. Si gana es porque el triunfalismo va a marcar toda su futura gestión, y si pierde es porque Cristina Kirchner redobla siempre la apuesta. Así que, desgraciadamente, soy escéptico. Gracias, Sergio. Agradeciendo una vez más la convocatoria, fue la verdad que un placer formar parte de este panel y poder enriquecerme las ideas de sus integrantes. Gracias por las preguntas también. Simplemente yo creo que meterse en política no necesariamente implica asumir una responsabilidad de liderazgo. Uno puede influir en la agenda pública. Y me parece que el sector privado tiene una responsabilidad espectacular en ese sentido, que por otro lado es mucho menos riesgoso. Yo creo en la especialización, ¿no? Y cada uno sabe hacer lo que sabe hacer. Y el sector privado sabe generar riqueza. Ahora, parte de generar esa riqueza, me parece puede indudablemente contribuir al debate, porque las ideas, la visión de futuro que tienen los emprendedores es fundamental para enriquecer el clima, el entorno en el cual se piensa la política. Creo que el impacto puede ser mayor en materia de ideas, de conceptos, de mostrar ejemplos, de traer soluciones, de proponer, debates más innovadores, más arriesgados, que en meterse directamente en el berenjenal de la política, que es un territorio muy complicado, que requiere especialización, tiempo y tiene un costo de oportunidad muy grande para la mayoría de ustedes. Y alguna cuota de inescrupulosidad que no todos los empresarios tienen. Muchas gracias, Sergio. Diana, tu conclusión, tu cierre. Bueno, tomando tu palabra de inescrupulosidad, gran parte del problema argentino no es económico, ni político, ni institucional, es un problema ético y moral. Pero bueno, ninguno de los que estamos aquí puede solucionarlo. Lo que sí, yo tengo una cuestión de gran esperanza o de gran expectativa, y tomando una frase del doctor Juan Carlos de Pablo: en Siria, después de décadas de guerra civil, el PBI no es cero. Se puede trabajar, se puede salir adelante, y si cada uno hace lo que tiene que hacer, a lo mejor tendremos un mejor país. Diana, muchas gracias. Mariel, Sergio, Joaquín, agradezco a todos ustedes el tiempo que nos han dedicado, no solo ahora, sino en todos estos días de preparación. A todo el equipo del IDE, conducido por nuestro nuevo director general, el señor Pedro Galardi, le agradezco también, siempre hacen un gran trabajo. A todos ustedes mi saludo, mi despedida, espero que hayan cumplido las expectativas que los hicieron dedicarle estos 98 minutos a este encuentro, que hayan recibido información útil para decidir. Como decía Mariel, nosotros creemos que hay que mirar para adelante, que hay futuro, que el futuro es mejor, no está fácil, pero bueno, mares calmos nos generan buenos navegantes. Los argentinos somos buenos pilotos de tormenta y vamos a sacar adelante el país. Que tengan una buena jornada, nos vemos en la próxima. Un abrazo, que lo pasen bien. No se olviden de contestar la encuesta. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.